Bueno, buenas tardes a todos. Por si alguien no me conoce, mi nombre es Manuel Santiago, soy militante de la organización de Aranjuez, publicista de profesión y hace ya, por desgracia para mí, muchos años fui dirigente de las comisiones obreras y del Partido Comunista de Madrid. Siempre he estado interesado por la historia y los temas relacionados con el movimiento obrero y revolucionario, y en especial con aquellos que han dado origen a lo que hoy podemos llamar socialismo, comunismo, y que de alguna manera dan no solo origen, sino también dan sentido a nuestra lucha partidaria. Para comenzar, os voy a proponer un ejercicio de abstracción. Corre febrero de 1848. En Europa Central, en medio de convulsiones y de luchas de todo tipo, se impone el capitalismo fabril. La burguesía se impone como clase hegemónica en la sociedad. El proletariado, de reciente nacimiento o de tortuoso nacimiento a lo largo de las últimas décadas, comienza a organizarse en pequeños círculos obreros y revolucionarios. El socialismo utópico, creado en función de ideas de tipo filantrópico y pedagógico, no da respuesta a la situación de explotación extraordinaria que vive el proletariado. Mientras tanto, parafraseando a Gabriel García Márquez, si me permitís, la clase obrera no tiene quien la escriba. Eso es así hasta que el 21 de ese mismo mes sale de imprenta el Manifiesto Comunista, redactado por Carlos Marx y Engels a instancias de la Liga Comunista. Nunca 23 páginas, que es el número de páginas que tenía la edición original, han tenido tanto impacto, no solo en el momento en que se produce la redacción y difusión de ese documento, sino con posterioridad. Es un texto de bellísima factura, de una prosa abierta, totalmente inteligible, pero sobre todo de una extraordinaria belleza. En esas páginas se hace un análisis histórico, un análisis social y se sitúa la perspectiva política que permite o permitirá a la clase obrera organizarse como clase autónoma, pasar de ser clase en sí en clase para sí a partir de ese momento. Si me permitís, yo quiero reflejar el tremendo impacto que la redacción y sobre todo la lectura del manifiesto tuvo entre los círculos socialistas y los círculos de obreros organizados. Quiero resumirlo con unos versos emocionados de Bertolt Brecht, que paso a leer a continuación. Dicen así: el manifiesto: las guerras destruyen el mundo y un fantasma recorre campo de escombros. No nació en la guerra, también ha sido avistado en la paz, desde hace mucho. Terrible para los que gobiernan, pero amable para los niños de los suburbios, asomándose a una pobre cocina y meneando la cabeza ante platos semivacíos. Huésped de honor en los tugurios y temor en los palacios, venido para quedarse eternamente. Su nombre es comunismo. Estos versos, también de hermosa factura, por lo menos a mí me trasladan a ese momento donde una clase obrera, expoliada, esclavizada, obligada a vender su fuerza de trabajo, recibe un material que analiza el devenir histórico y social y que lo emplaza a unirse, a organizarse y luchar contra el capital, en definitiva a emanciparse, a coger en sus manos su propio destino. ¿Y por qué es esto? Porque el libro está escrito con la mirada de los de abajo,
No es quizás ese tipo de texto filosófico o económico que también escribieron Marx y Engels, con una prosa no tan ligera y con elementos más complejos de entender, con enorme simpleza, pero con un análisis despiadado, donde se califica el por qué se vive, por qué el proletariado vive esa situación y cuáles es las posibilidades de su liberación. El manifiesto es hasta hoy un texto que nos interpela, un texto perturbador. Seguramente cualquiera de los economistas de nuestra generación puede leer sin sonrojarse, mirándose al espejo sin ningún tipo de inconveniente, muchos de los textos que animan a la clase obrera a organizarse. Pero lo que estoy absolutamente convencido es que no podrán leer el manifiesto comunista sin sentirse interpelados y sabiendo que todos los engaños, todos los cuentos con los que nos quieren adormecer son desmontados uno a uno por el manifiesto comunista. En esencia, ¿qué nos dice? Que la historia de todas las sociedades existentes hasta el presente es la historia de la lucha de clases, que los que nada tienen pueden unirse más allá de las fronteras. Ese texto que dice los obreros no tienen patria, o cuando reclama a obreros, a los proletarios de todos los países unidos, y que pese a haber sido escrito para ayudar a la clase obrera europea de ese momento, sigue teniendo una enorme vigencia. El manifiesto ha envejecido, claro, pero ha envejecido como envejecen los clásicos, manteniéndose vigente en sus contenidos esenciales. Se podrá decir que tal o cual pasaje hoy en día no es de aplicación o no tendría sentido haberlo escrito, pero la esencia de su formulación sigue estando vigente. En ediciones siguientes, Carlos Marx y Federico Engels retocaron algún elemento porque creían necesario actualizarlo, hasta que llegó un momento donde decidieron no volver a tocar el texto, porque entendían que ese texto mantenía una unidad de pensamiento y un llamamiento a la acción que en ningún caso debía modificarse. Y tal es así que lo único que hemos asistido han sido a prefacios, ¿no?, a prólogos que han escrito primero Marx y Engels en común y, una vez fallecido Carlos Marx, prólogos que a distintas ediciones inglesas, polacas, alemanas, escribió Federico Engels en solitario. Hay uno que es incluso muy emotivo, porque él ve ya el crecimiento de la organización socialdemócrata, es decir, socialista, revolucionaria, en Alemania, y exclama: si Carlos Marx estuviera para verlo. Sus autores, ya rompiendo con ese pasaje histórico donde yo quería situar la importancia del marxismo, porque muchas veces el marxismo intenta situarse simplemente con sus elementos, diríamos, más filosóficos o más de vuelo económico. Sin embargo, el marxismo también ha significado y significará sin duda, para quienes se sientan concernidos con él, un aspecto emocional muy importante que guiará también sus acciones y sus pensamientos. Yo voy a intentar, en esta primera fase, porque os adelanto de que hemos visto con Daniel, con Manu, con Nora, con otros compañeros, que para no alargar innecesariamente la charla y tampoco para hacer un resumen muy rápido que al final no tenga sustancia, que hemos pensado que lo mejor es que esta charla la dividamos en dos para que pueda tener continuación cuando entendamos que pueda ser 15, 20 días, un mes, cuando se entienda necesario. Yo volveré a estar a vuestra disposición. Y diría que he entendido hacer el marxismo, esta introducción al marxismo, esta aproximación al marxismo, a través de Carlos Marx. Obviamente el marxismo no se agota en Carlos Marx. Carlos Marx trabajó codo con codo con Engels, desarrollando una obra de una enorme magnitud y dando ejemplo además de una gran hermandad
de espíritu y en todos los sentidos, porque sin el apoyo y la ayuda incluso económica de Federico Engels, Carlos Marx no podría haberse dedicado a esa tarea colosal de poner en pie una obra capaz de desmontar los engaños del capitalismo y de proveer herramientas, métodos de análisis para aquellos interesados en superar el capitalismo, realizar la revolución social. ¿Qué podemos decir de Carlos Marx que todos sepamos? Carlos Marx fue economista, fue filósofo, periodista, ensayista, pero por sobre todas las cosas fue un revolucionario. El capitalismo siempre ha intentado negarlo, los teóricos del capitalismo, ¿no? Los más brutales, pues intentando desmontar sus teorías económicas y sus aspectos filosóficos. Muchos años más tarde, de una forma, podríamos decir, mucho más civilina, ¿no? Sí, Carlos Marx fue un genio, pero fue un genio del siglo XIX. Carlos Marx fue un gran filósofo. Carlos Marx fue un economista capaz de interpretar las maldades del capitalismo inicial. Pero nunca nos dicen que Carlos Marx, por sobre todas las cosas, fue un revolucionario, no solo de palabra, no solo de pensamiento, sino de obra, porque incluso toda la obra de Carlos Marx está destinada a la acción. Gramsci lo definiría muchísimos años más tarde diciendo que el marxismo era la filosofía de la praxis. Praxis no entendido como práctica, que puede ser traducido al castellano como práctica, sino praxis como acción. Era, por lo tanto, el conocimiento para la acción, el elemento indisoluble entre pensamiento y acción. Él, en determinado momento, hay una frase que sin duda conoceréis todos, que es muy radical, de mucho impacto, cuando él intenta definir qué es lo que está haciendo. Él dice: hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, pero lo que hace falta es transformarlo. Él decía, no alcanza con explicar, sino que explicar para cambiar. Y él no duda en trabajar como un científico con su escarpelo para, con ese bisturí, ir hasta el fondo de la cuestión en cada una de las cosas. Un ejemplo, cuando conoce a Engels, hasta ese momento él no se había sentido especialmente atraído por la economía. Cuando se conocen, ambos son jóvenes, veinteañeros, ¿no? Pero a partir del conocimiento que traba y la amistad que traba con Engels, que ya había escrito, por ejemplo, la situación de la clase obrera en Inglaterra, es decir, que ya tenía varios trabajos sobre economía, él entiende que a su pensamiento, ¿no?, a su trabajo, le hacía falta también el aspecto económico. Y se lanza a estudiar, porque Carlos Marx, si algo nos legó, es la necesidad de estudiar, la necesidad de conocer. Él lo hizo, claro, a un nivel que nosotros no podríamos. Él lo hizo al nivel de un científico, ¿no? Él no busca, ni en la historia, ni en la filosofía, ni en la economía, excusas para corroborar sus planteamientos. Eso a él le hubiera horrorizado. Es decir, extraer del conocimiento aquellas cosas que le sean válidas para justificar sus opiniones, sino que lo que hace es estudia y traslada aquellos conocimientos que él ha ido obteniendo. En el momento que yo leía del manifiesto, él se le conocía en los círculos socialistas, en los círculos obreros, que lentamente intentaban organizarse, pero quizás quien mejor le conocía eran los gobiernos y la policía. Él ya había sido expulsado de Alemania, su país de origen, había sido expulsado de Francia y también sería expulsado de Bélgica. Su inmenso legado, lo que nos ha dejado, lo que nos ha aportado, no se ha quedado situado en el siglo XIX, ha continuado a caballo de todo el siglo XX y sigue hasta nuestros días. Sería impensable ese torrente revolucionario que marcó el siglo XX, los movimientos de liberación nacional, que fueron capaces de romper con el colonialismo, el movimiento obrero organizado en el mundo occidental, ¿no?, y los partidos comunistas de todo el mundo. Hubiera sido impensable
pensar en la existencia de ese torrente revolucionario sin la obra, sin la palabra de Carlos Marx y Federico Engels. Pero claro, el marxismo va mucho más allá, aunque yo utilice la figura de Carlos Marx para explicarlo. No podemos hablar del marxismo, lógicamente, sin Federico Engels, sin Lenin, sin Rosa de Luxemburgo, ¿no? Sin el Che, sin Fidel, tantos otros que hoy, en las calles de nuestro tiempo, nos ayudan a portar esas banderas rojas de rebeldía, de reivindicación, de esfuerzo, de lucha por un futuro diferente. Quiere decir que el marxismo, afortunadamente, ha trascendido, y de qué manera, a sus propios creadores. Yo había pensado, he colocado en mis apuntes un título, ¿qué es y qué no es el marxismo? Insisto que esta es una charla de carácter divulgativo, no pretendo yo, que no lo soy, sentar cátedra sobre este tema, pero creo que es importante. Primero, y esto es una formulación de Engels, pero aunque no lo hubiera escrito él, sería válida. El marxismo no es un dogma, es una guía para la acción. El marxismo nos proporciona herramientas de análisis, de trabajo, de interpretación social, de bucear en ese laboratorio social, por ejemplo, de nuestro tiempo, donde tenemos este paro que nos acucia, la precariedad que hay en el trabajo, la juventud que vive desorientada. Pues nosotros ahí tenemos herramientas para interpretar. Obviamente no es el capital del siglo XIX, pero releyendo el manifiesto hay muchas cosas que parecen escritas para el día de hoy. Sobre todo, el marxismo no nos da recetas, intenta enseñarnos a pensar. Yo, siempre que hablo, sobre todo con compañeros jóvenes, les digo, desconfiar del que permanentemente utiliza citas de Lenin, de Marx, de Engels o de cualquier estudioso del marxismo, porque no siempre, pero en muchas ocasiones busca lo que Marx siempre quiso evitar: traer una cita descontextualizada y colocada como elemento de peso para decir tengo razón. Eso no solo se ha hecho a título individual y se seguirá haciendo, lamentablemente, sino que también muchas veces para sostener la línea de un partido. Y esto es importante, camaradas, porque como dijo fulanito, pero dijo fulanito, ¿en qué contexto? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿Bajo qué óptica? No vale una cita, porque si uno utiliza citas, puede utilizar una para afirmar una cosa y también la contraria, quitándolas de contexto. Por lo tanto, el marxismo como algo hostil a todo sistema cerrado, a toda codificación que nos quiera marcar un camino del cual aparentemente no podemos salirnos porque ya está escrito en los textos, ya está escrito en los clásicos. ¿Cómo se forma el pensamiento de Marx y de Engels? Lenin lo sitúa, tiene un texto muy breve escrito que se llama, creo recordar, 3 fuentes, 3 partes integrantes del marxismo. Y él sitúa que Carlos Marx, como científico, al igual que Federico Engels, se basaron en lo más avanzado del pensamiento de su tiempo. Es decir, sería inútil pensar de que Carlos Marx y Federico Engels se sentaron en una burbuja, se aislaron de la propia sociedad y del propio conocimiento anterior y comenzaron a imaginar. No, ellos ni imaginaron ni inventaron, ellos estudiaron. ¿Y en qué se basaron? ¿Cuáles eran esos que podíamos desnudarlos como pilares en los cuales se construye el marxismo? Primero, la filosofía clásica alemana. Segundo, la economía inglesa. Y tercero, el socialismo francés. Esos son los 3 elementos sobre los que él se basa. Pero él se basa para estudiar, conocer y avanzar. Y en muchísimos casos refutar. Él es el mayor crítico de la economía inglesa, ¿no? De la escuela de Ricardo. Él lo que hace es que desarrolla, y ahí es cuando se encierra, diría yo, está muchísimos años escribiendo El Capital, y constituye la ley del valor para explicar la propia plusvalía. La plusvalía, ya otros habían hablado de la plusvalía.
no es el primer pensador ni el primer economista que habla de la plusvalía, pero es el que explica cómo ese sistema, el sistema capitalista, es tremendamente injusto. No es un sistema natural, el final de la historia, sino que necesita de apropiarse de esa plusvalía para poder generar sus ganancias. La filosofía clásica alemana, la expresión más utilizada es que la pusieron de pie, ¿no? Un gran admirador de Hegel, que era el filósofo alemán más importante, pero él le critica el idealismo. Y ya volveremos a hablar un poco más adelante de lo que es el materialismo, de cómo él lo que termina explicando es que el ser social se construye, ¿no?, se determina a partir de la estructura de la sociedad. Otra cosa es que hay quienes lo interpretan como algo mecánico, donde dicen, claro, tú eres obrero y en definitiva terminas siendo un revolucionario, ¿no? Nada más alejado, porque además hay siempre una interrelación entre lo que uno piensa como ser social y lo que es la estructura. Uno también trabaja para modificarla, trabaja para cambiarla, y hay en ese sentido una doble dirección. Y el socialismo francés, porque era un socialismo de tipo utópico, que se pensaba que el asunto era explicarle al conjunto de la sociedad, sobre todo a la clase dirigente, el sufrimiento, ¿no?, de la clase trabajadora, y que con eso y medidas de carácter filantrópico íbamos a ser capaces de dejar atrás el capitalismo e ir hacia el socialismo. Entonces él estudia las contradicciones que existen en la sociedad capitalista y cómo la relación dialéctica que hay entre capital-trabajo es una contradicción a través de la cual la clase obrera y las fuerzas revolucionarias tienen que incidir para poder superar el capitalismo. Yo, para ir terminando, porque creo que básicamente nos quedarían aspectos que son muy interesantes, pero ciertamente complejos: materialismo histórico, materialismo dialéctico, y sobre todo atendiendo a que la semana pasada se cumplieron 150 años de la primera edición del Capital, ¿no?, que es quizás el libro más conocido pero menos leído dentro de la izquierda. Con todo esto, nosotros podíamos organizar una segunda charla donde este ciclo pudiera ser más eficaz. Simplemente algún adelanto. La concepción marxista de la historia y de la sociedad se conoce habitualmente como materialismo histórico, incluso muchos hablan de materialismo histórico, materialismo dialéctico. No hay ningún tratado de Marx y de Engels dedicado específicamente a este tema, pero lo que sí es cierto es que toda las tesis generales, la visión histórica que desarrollan Carlos Marx y Federico Engels, está impregnada, ¿no?, de esa concepción que se ha dado en llamar materialismo histórico, materialismo dialéctico, sobre todo por las aportaciones de Engels, que es el que más hincapié ha decidido. Yo hay un par de textos que tengo aquí de ellos que me gustaría leerlo. Uno es de Carlos Marx. Dice así: los economistas razonan de singular manera. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, unas artificiales y otras naturales. Las instituciones del feudalismo son artificiales y las de la burguesía son naturales. Aquí los economistas se parecen a los teólogos, continúa diciendo Marx, que a su vez establecen dos clases de religiones. Toda religión extraña es pura invención humana, mientras que su propia religión es una emanación de Dios. Al decir que las actuales relaciones, las de la producción burguesa, son naturales, los economistas dan a entender que se trata precisamente de unas relaciones bajo las cuales se crea la riqueza
y se desarrollan las fuerzas productivas de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, estas relaciones son en sí leyes naturales, independientes de la influencia del tiempo, son leyes eternas que deben regir siempre la sociedad, de modo que hasta ahora ha habido historia, pero a partir de ahora ya no la hay. Este sigue siendo un viejo debate, incluso recordaréis, por lo menos los que tenéis mi edad, cuando alguien anunció muy libremente el fin de la historia. Y el fin de la historia significaba el fin de las ideologías, ¿no? Afortunadamente la vida le ha desmentido. ¿Cómo podríamos explicar hoy el 15M, por ejemplo, sin la existencia de esas líneas de continuación del pensamiento marxista? Porque el 15M seguramente nos ha sorprendido a muchos, pero claro, no hay nada que haya surgido por generación espontánea. En este país, durante décadas, se sembró el marxismo, se sembró las ideas del socialismo, las ideas del comunismo, se sembró semilla transformadora, rebelde, revolucionaria en muchos casos. Durante mucho tiempo eso estaba dormido, parecía que en este país no pasaba nada. Había estado gobernando muchísimos años Felipe González y todo seguía calmo, vino la alternancia, José María Aznar, y ese mar seguía sin moverse ni agitarse. Rodríguez Zapatero, y continuamos así, hasta que de repente se llena sol, y se llena sol y se llenan todas las plazas de España. ¿Por qué? Porque había una corriente subterránea de pensamiento, además de una organización como el Partido Comunista de España, que había estado permanentemente contestando, con poco éxito, eso es cierto, y aunque en ese movimiento nosotros no participamos como vanguardia, no participamos en primera fila, ni fuimos los iniciadores de esa protesta, es indudable que esa melena y esas barbas pluviales de Carlos Marx y ese gesto severo con que muchas veces nos emplaza Federico Engels tuvieron mucho que ver con esa rebeldía inicial. Entonces, si me permitís, y no os parece mal, yo lo dejaría aquí. Podríamos pasar a tener un pequeño coloquio. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, también encantado, pero podríamos terminar esto de forma colectiva. Sí, cómo no. Puedo. Claro. Es cierto lo que dice usted de Marx. Yo lo he entendido durante las veces que he leído El Capital y todo eso. Marx hizo un análisis profundo y muy detallado de la naturaleza de un sistema que, como tú lo has dicho, es innatural. Yo he reflexionado profundamente sobre esto a través del tiempo y he llegado a la conclusión de que el sistema capitalista es incompatible con la naturaleza humana, debido a que nosotros estamos organizados, estamos creados para funcionar en una determinada forma. Y la misma naturaleza del sistema capitalista ataca eso para poder mantenerse, ataca constantemente esos principios, esas bases que nos hacen ser lo que somos. Y ese es pues su forma de cómo se mantiene. Por eso es que existen todas estas cosas que existen, totalmente absurdas, pues, destructivas también. Entonces entiendo pues que el marxismo es lo que tú has explicado, pero tengo una discordancia de que si no hubiera sido por el pensamiento de Lenin, el marxismo, cuando Lenin hizo su intromisión en la ideología, sus análisis, él le quitó cierto, en mi opinión, le quitó esa fuerza que el marxismo tenía, y que bueno, que la sigue teniendo, cuando él ejecutó la idea de que la revolución proletaria, del proletario, de la cual hablaba Marx, solo se podía hacer en sociedades capitalistas desarrolladas. Y eso, Lenin, con su pensamiento y sus acciones, lo demostró con creces de que no era así.
y aplicó la teoría marxista, la modificó y aplicó estas ideas en la sociedad en la cual él vivía, que no era una sociedad capitalista, industrial y desarrollada. Entonces, el marxismo, pues, si bien es cierto que es de lo que tú dices, pero si no fuera por el motor del pensamiento de Lenin, el marxismo no hubiera pasado a ser lo que hoy es, o lo que ha sido a través de la historia, a través de tanto tiempo. Yo tengo una tendencia a pensar de que quien verdaderamente realizó o puso en práctica las ideas marxistas, aunque no con mucho éxito, fue Lenin. Y desde ese ángulo, desde ese punto de vista, yo prefiero identificarme como leninista más que marxista. Bueno, ahora bien, que Marx fue un filósofo, indudablemente, pues eso y otras cosas, un escritor, un pensador, un analista, es una cosa brillante. El Capital es un libro increíble, es increíble, eso es el libro, un pensamiento increíble. Lo que yo no estoy de acuerdo, que tú dices que Marx fue, es que él haya sido revolucionario. Revolucionario para mí, en mi opinión, fue Lenin. Él llevó la práctica de aquel pensamiento de Marx, como él lo extendió, lo amplió y lo ejecutó en una forma verdaderamente revolucionaria. O sea que yo las ideas revolucionarias del marxismo, leninismo, se las atribuyo a Lenin, más que a Marx. Pero claro, Marx pues está ahí, ¿no? Y tiene su papel. También Marx dio a la ideología revolucionaria el término comunista. Fue Marx, en realidad, quien creó ese término y quien ayudó y contribuyó a que la ideología comunista se identificara como tal. Pero siempre, pues Lenin fue la persona clave en el desarrollo del marxismo-leninismo. Es mi opinión, es como yo entiendo estas cosas, ¿no? Porque el tema es el marxismo. Ahora bien, cambiando un poco el asunto, haciendo una pausa, estamos en una situación, yo no sé ni cómo empezar a describir esto en que estamos, en una situación de gran peligro, la humanidad, no solo España. Entonces, ahora más que nunca, más que hace 20, 30, 40 años, o lo que sea, se hace más necesario y casi, bueno, yo diría imprescindible, a recurrir al marxismo-leninismo como a la herramienta que nos ayude, que contribuya a nuestro pensamiento, no solo a analizar a este asunto, sino que para hacer lo que haya que hacer. Porque estamos en una situación, yo no sé, para mí, esto yo no sé que nadie sabe, pero más o menos uno se lo puede imaginar con todo esto que está sucediendo, el discurso de Donald Trump el otro día en la ONU, y entonces la amenaza de muerte que le hicieron a Nicolás Maduro, en fin, Norcorea y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero no solo eso, sino que mucho más. Entonces, definitivamente el marxismo y el leninismo, al margen de mi preferencia ideológica, es la herramienta que necesitamos. La gente común, la gente los de a pie, que necesitamos para abordar esta situación, y partiendo de este pensamiento, que estas charlas que tú das de marxismo, bien, pero que no se queden limitadas solo a eso, sino que aplicar todas estas ideas a lo actual. Y en este caso a la situación en España, con esto que tenemos hoy con Cataluña. Fíjate, esta es una demostración clara de lo que es la ideología. Es que no es ni tan siquiera de derechas eso, es que es el resultado, el producto de un pensamiento, de un conjunto de ideas que forman un bloque mental que produce estas acciones. Lo que están haciendo en Cataluña, por ejemplo,
Entonces, ¿de qué otra forma vas a abordar eso? Primeramente que está claro que es un problema político, no es nada más que eso. Entonces, ¿y cómo vas a abordar eso? Desde un punto de vista nacionalista y capitalista, etcétera, etcétera. Tiene que ser marxista-leninista. La salida a eso, de una forma u otra, tarde o temprano, tendrá que ser en torno a ese asunto, al asunto del marxismo o la idea revolucionaria. Que cuando dices eso, utilizas esa palabra, pues estás vinculando la ideología marxista-leninista, porque eso es lo que el marxismo-leninismo es, a mi modo de entenderlo. Entonces, aplicar todo esto que tú nos explicas está muy bien, pero transformar esto en la herramienta que necesitamos nosotros para empezar y llevar estas charlas hacia algo más, no sé en este momento qué, pero que no se quede solo en una charla o un análisis de lo que un histórico de lo que hizo Marx, este y el otro, y que aquí mismo en Aranjuez pues hagamos cosas que se hayan que hacer, pues nada más. Muy bien. Si os parece bien, yo al final contesto a preguntas o lo que pueda haber. Dani. Bueno, pues a mí me gustaría saber más que la historia de Marx o sus vivencias o lo que escribió Chino, lo que escribió. O sea, qué significa los medios de producción, la plusvalía, cuáles son las medidas de los trabajadores para poder hacerse un futuro con ser dueños de las empresas. O sea, que incidamos un poquito más para lo que escribió que en anécdotas del siglo pasado, en el que sí, estuvo Lenin, que hizo una revolución, el pueblo ruso, tal, eso está bien, pero también tendríamos que explicar un poco pues qué son los términos, ¿no?, que usa Marx para poder que la gente empiece a entender qué es el socialismo y el comunismo. O sea, ¿qué es? ¿Comunismo es Marx y la revolución rusa? Me imagino que habrá un poquito más de técnica y de contenido, por ejemplo, lo que he dicho, los medios de producción, cómo se estructura el capitalismo para ser dominante sobre los dominados, dominar a los dominados, pues eso, un poquito más una charla más técnica. Matías. Yo, los compañeros que me conocen ya saben que lo he dicho muchas veces. Yo creo que el gran problema nuestro no es de ideología, es de comunicación. El problema nuestro es el lenguaje. Lo que nosotros hemos hecho con nuestra manera de trabajar y desenvolver nuestra ideología ha sido perder. Estamos hoy en condiciones, hablando en términos de audiencia, mucho peor que hace años, muchísimo peor. O sea, lo que nosotros precisamos, estamos de acuerdo en todo el tema de Marx, de Hegel, el marxismo y tal, estamos completamente de acuerdo, pero tenemos un problema de comunicación y principalmente de platea, de público al cual tenemos que decirle llevarle nuestro mensaje. Yo siempre digo, los compañeros con los cuales ya hemos tenido reuniones, yo siempre digo que es necesario encontrar la manera de transmitir nuestra ideología marxista para la juventud, para la infancia y juventud, porque lo que nos está ocurriendo es que el capitalismo, que no es nuestro adversario, es nuestro enemigo, que es diferente. Ser adversario es muy fácil, es nuestro enemigo. Él ha encontrado, el capitalismo ha encontrado una sistemática que está realmente destruyendo todas nuestras expectativas. Entonces, lo que yo creo que estoy completamente de acuerdo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con la filosofía de Marx y de Hegel? Lógico, tranquilo, pero lo que no tenemos es un lenguaje adecuado para una platea que pueda realmente traer de nuevo grupos
No estoy refiriéndome en hipótesis ninguna, Rafa, ya lo hemos dicho más veces, no estoy refiriéndome a los sindicatos, porque el sindicalista, de una forma o de otra, ya está encaminado para una asociación que le lleve a mejorar las condiciones de vida. Hay que caminar para encontrar en la adolescencia, en la juventud, en la más primaria juventud, un lenguaje que nos lleve a divulgar. Porque está muy bien, nosotros aquí estamos 8, 10. Pero esto no nos lleva a nada, nos lleva a saber que nosotros somos comunistas. Muy bien, pero no es por ahí. Es necesario que nuestro mensaje sea tan puro y tan firme que pueda encontrar la forma azul de llevarla a las escuelas. Lo vengo diciendo hace tiempo, ya me lo habéis oído. Entonces, estoy de acuerdo con todo, pero o encontramos una platea que realmente nos lleve a una sociedad diferente, o estamos cada vez, como nos está ocurriendo, a vez peor. Esto es lo que yo quería decir. Acosta. El marxismo, sin ser un filósofo marxista, que no es fácil, es una teoría, tú lo has dicho, que desmonta punto por punto, coma por coma, todos y cada uno de los argumentos que utiliza el sistema capitalista para hacer creer que eso es lo mejor, y es todo lo contrario. Se ha dicho de todo. Se ha dicho que era una mala persona, que era todo, se intenta descalificar por todos los objetos. Es un dogma, una teoría científica, como he dicho antes, que desmonta el sistema capitalista punto por punto, y por ahí viene el odio al marxismo y el odio a los comunistas, porque los inspiramos en el marxismo, porque Marx y Engels fueron los teóricos, y el que lo puso en práctica hace 100 años, hace este año, fue Lenin. No, pero no solamente Lenin. Fue el revolucionario. No solamente Lenin, también está Solzhenitsyn, también está... Sí, pero empezó Lenin. Sí, pero pero... Lenin. Yo estoy hablando de quién empezó, con Carlos Levantado, Posterior. Fidel Castro y todos los demás, ¿de acuerdo? Y no solo ellos, hay mucha más gente, pero el que rompió, el que dijo, esta teoría hay que hacerla, ponerla en la práctica, y la puso en la práctica hace 100 años, el mes que viene. Claro. Por ahí viene todo el rencor, todo el odio. Pues claro, si se asume en una sociedad el marxismo, la burguesía y toda esa gente dirán que yo no estoy acostumbrado a trabajar, que lo mío es vivir del cuento. Y por ahí viene toda la historia del marxismo. Y yo no soy quien para recomendar a nadie, pero si alguien quiere entender y empezar a entender el marxismo, en mi opinión debe de leerse El Capital. Bueno, cuidado que yo le leí la primera vez y a poco se terminó mal de la cabeza. Esto puedo volver a leer y hablo con muchas personas y dicen, es que entender el Capital es muy difícil. Digo, de acuerdo, pero son los cimientos del marxismo. Y entenderle no es fácil, que no es fácil. Pero que eso es así, la sociedad tiene que ser todo lo contrario, como ha dicho Manuel. No es no interpretar la historia, es cambiar la historia, acabar con el sistema capitalista, dicho así, crudo. Hay que acabar con él o él acaba con nosotros. Pero la historia no la vas a cambiar hablando de Karl Marx, Claro, ni hablando de Lenin. Se va a cambiar de lo que plantean ellos. Entonces, yo creo que esta charla, más de exponer una idea de cómo era Marx y cómo era Lenin, deberíamos de tener una charla técnica. Vuelvo a decir lo mismo, si la gente no entiende qué son los medios de producción, por mucho que queramos explicar que los medios de producción es la tierra, si no lo entienden, ahí entra Matías en su concepto de saber explicar a la gente. Claro, es que jamás, es que no sé si es que yo soy muy joven, pero yo es que no he visto en estos años nadie explicando cuál es la teoría de Marx. O
Solamente se ha hablado de Marx, se ha hablado de Lenin, se ha hablado de Stalin, se ha hablado de Mao Zedong, se ha hablado de tal, se ha hablado, pero nunca se ha hablado de cuál es el concepto por el cual esta gente decide construir un nuevo país, una nueva idea. O sea, ¿quién va a saber qué es la plusvalía? Es que la plusvalía es cuando te compras un piso y dentro de 4 años te vale más caro y tienes que pagar cuando lo vendes. Claro, eso lo entiende el que se compra un piso, pero tú tendremos que explicar, y esta charla yo creo que era buena para eso, para explicar a la gente que nos pueda ver, y además hacerla de continuidad, pues saber explicar a la gente qué es las relaciones de producción en el capitalismo, las relaciones de producción en el comunismo, que si nos basamos solamente a hablar de personas, pues claro que les van a coger asco. No, que queremos hablar de la teoría. Eso yo creo que es el Hay que principal. hablar de la teoría, no de Marx. También, hay que hablar de Marx también, porque es el que lo ideó, pero Claro. es la teoría de él. Claro. No sé si lo he dicho, Tenemos no me habéis entendido, el pero lo capital- que he no. intentado decir, la teoría. Digo en general que tenemos 6 tomos o 5 tomos del Capital que habla muy técnicamente de cómo no destruir, sino cómo acabar con el sistema capitalista e imponer el comunista. Y nunca se habla de eso. Siempre se habla de las personas que han hecho revoluciones y tal. El compañero Matías, el compañero Matías hizo mención de una palabra que es clave y aplicable totalmente a la situación en España, en un contexto: comunicación. Eso fue lo que él dijo. Hace falta comunicación. Bueno, no lo pienso, es cierto, comunicación en el contexto que lo explicó, aceptado, pero más allá aún, en el caso de un país plurinacional, y España no solo es plurinacional, sino que es plurirracial también, pluricultural y pluri otras cosas, pero lo principal es eso, la comunicación, que el compañero Matías, sobre la cual hablaba, va a ser algo que si en este país se hace un intento de querer aplicar la teoría marxista en el año 2017 del siglo XXI, va a ser un fracaso total y quizás hasta trágico si no se toman en cuenta las personas que forman la historia de este país. No se puede entender la historia de España sin América. Para hacer un cambio radical, explico la palabra radical, o sea, ir a la raíz, y cambiar este sistema y hacer lo que el compañero Acosta sugiere, que es lo que hay que hacer, hay que destruir este sistema, no hay que reformarlo, hay que destruirlo totalmente, etc. Para poder hacer eso no lo van a hacer solamente los españoles en España, ni debe de ser así. En este país, para poder hacer un cambio de esa magnitud, tienen que incluir a las personas de quienes a España de una forma u otra se han beneficiado. No necesariamente la clase obrera ni la gente común, sino que las clases dominantes. En el caso de América, por ejemplo, un cambio radical en España, tomándose en cuenta a nosotros, no tendría sentido y probablemente no sería auténtico, porque nosotros formamos parte de esta historia. Aquí estás oyendo la voz de alguien que es el producto de esa historia, y ese soy yo. Porque yo, además de ser hijo de un español, pues es que yo no debo de ser extranjero en este país. Yo soy biológicamente español, yo. Entonces, pero no solo a mí, sino que tradicionalmente, por razones relacionadas con el colonialismo, se ha creado un concepto y una idea de que nosotros no podemos acceder a esta condición. Y eso es un error. Para hacer un cambio en este país hay que tomar en cuenta a nosotros. Luego están los gitanos. Los gitanos es un pueblo, son españoles. Esta gente, entonces, y están marginados. Lo primero, en mi opinión, es abordar esta situación que es altamente crítica. Para hacer llamémosle revolución, le llamamos revolución. En España no la pueden hacer solo los españoles. Tienen que contar con los gitanos, tienen que contar con los nativos americanos que somos nosotros,
con los afrohispanos, porque los españoles también fueron a cazar negros allá a África y los llevaron a Cuba y a otros lugares. Entonces no se puede hacer esto que queremos hacer, que es destruir este sistema a través de una revolución marxista-leninista, si no incluimos a toda esta gente. Sí. La comunicación. Si me permitís un momentito, quiero comentaros, después podéis hablar todo lo que queráis, pero quiero comentaros alguna cosa. Primero, ¿cuál era el objetivo de esta charla? El objetivo de esta charla es una introducción al marxismo. Nada más, pero tampoco nada menos. Quiero decir que aquellos compañeros que con mucha razón, ¿no?, se preguntan el qué hacer hoy en España, ¿no?, y cómo desarrollamos el marxismo en España, esas respuestas congresual en el Congreso del partido, los documentos del partido, que están sometidos a debate, es donde podemos encontrar las respuestas a toda esa cantidad de cosas que habéis planteado, y además con mucho acierto, pero que trascienden en absoluto a esta charla. Es decir, esta charla no pretende suplantar el debate de todos los comunistas de España que se está dando en estos momentos y que vamos a tener nosotros nuestro debate el 30, ¿verdad? El sábado 30, donde ahí, cuando concluya toda esa hilo de discusiones, el Partido Comunista tendrá su nuevo programa y a partir de ahí la línea política del día a día estará vinculada a ese programa. Quiero decir, para que entendamos que el objetivo de esta charla era infinitamente más limitado. Esta charla no pretende plantear cómo debe desarrollarse en Aranjuez la política del partido, porque para eso tenemos la agrupación como tal, que debe discutir y que ya ha discutido con motivo incluso de la crisis del ayuntamiento. Es decir, esto es una charla, ni sustituye la vida del partido en Aranjuez, ¿no?, ni va a desarrollar líneas políticas del partido, que está en pleno proceso congresual. Por lo tanto, lo que tú planteabas con muchísima razón, eso tiene otro marco de discusión. No significa que no tengas que decirlo, que yo además personalmente me felicito porque nuestros camaradas son capaces de hacer planteamientos. Quiero decir que no, con esto no estoy diciendo, y usted, camarada, cállese la boca. No. Usted hable todo lo que tenga que hablar y todo lo que le parezca, pero entienda cuál es el objetivo de esta charla, que no pretende ir más allá, porque no puede ir más allá. Yo no puedo sustituir como conferenciante a los órganos del partido. Matías, perdón. Sí, yo estaba diciendo, quiero hacer un comentario sobre la observación del compañero. Realmente, yo he vivido en América 46 años. Frisco, me llamo Frisco. 46 años he vivido en América. O sea, no un día ni dos. Y he vivido en 12 o 14 países, inclusive en Cuba, donde he estado varias veces. Brasil también. Lo que quiero decir es que el problema no está en América, es el mismo problema que aquí. ¿Sabe cuál es el problema de Colombia, de Brasil? La ignorancia política. Pronto, ese es el mismo problema que aquí. El de aquí, el de allí es el mismo. O sea, no es porque lo vamos a mudar, o vamos a Brasil, es lo mismo. Yo voy a Brasil, pues, ahora mismo en diciembre voy de nuevo, todos los años. Y voy a Colombia, a Uruguay, voy, Chile, pero el problema es siempre el mismo. Tenemos un problema de diálogo, de transición. Cuando yo digo pintar de azul, ¿qué estoy queriendo decir? Que hay que encontrar una fórmula que nos permita decir lo que queremos sin que nos paren. Y no es fácil. Yo, si me permitís, para terminar, simplemente quiero reiterar que el objetivo de esta charla es una introducción al marxismo, que no estamos en una reunión de la agrupación, que no estamos en un debate congresual, que mi función aquí es muy limitada, es hacer un esbozo de lo que ha sido el marxismo a través de la figura de Carlos Marx. Me he permitido esa licencia, a través de Carlos Marx explico el marxismo.
Segundo, algunas cuestiones que han planteado aquí. El Marx maduro, el Marx viejo, ya estaba en contacto con revolucionarios rusos. Obviamente no con Lenin, que no pertenece a su época, pero ya estaba en contacto con revolucionarios rusos. Y en sus escritos refleja que aquellos planteamientos iniciales, ¿no?, de los cuales el marxismo, digamos, ortodoxo, establecía que la revolución solo podía darse en aquellos países capitalistas avanzados, ¿no?, y que en países como Rusia lo que tenía que haber primero era una revolución burguesa que colocara las bases materiales del capitalismo para después posibilitar el paso al socialismo. Bien, Carlos Marx ya estaba en contacto con revolucionarios rusos y estos ya le habían hecho ver, ¿no?, y él así lo traslada en sus escritos. Yo la próxima vez que venga pues me lo traeré. Él así traslada en sus escritos de que efectivamente esos planteamientos iniciales tenían que ser sometidos a discusión, lo cual demuestra además el vigor de Carlos Marx como creador, ¿no?, que no tenía ningún inconveniente, si era necesario, en cambiar una opinión. Después, cuando yo, y en concreto con eso, pues por ejemplo, Lenin discute con los propios marxistas rusos, ¿no?, que en el 17 estaban esperando una revolución democrático-burguesa para, años después, ir al socialismo. Lenin recorre toda Europa en ese tren para decir, no, este es el momento de la revolución socialista. Y él se basa, por ejemplo, en un poema de Goethe, el alemán, para decir que el verde de la vida es mucho más rico que el gris de la teoría. Es decir, algo que en principio para los marxistas ortodoxos de la época era impensable, que en una sociedad atrasada como era la sociedad rusa pudiera haber una revolución socialista, Lenin les advirtió que ese era un error, que había habido un viraje brusco de la historia y que en situaciones de cátedra eso era imposible, pero que la vida había demostrado que era posible el asalto a los cielos, la revolución socialista. Y esto no es contradictorio con el pensamiento marxista, sí con ciertas partes del planteamiento de Carlos Marx, porque además Carlos Marx trabajó sobre un laboratorio que le permitía ver el pasado, interpretar el presente, pero claro, no podemos pedirle al Carlos Marx de 1860 que sea capaz de predecir el futuro, porque incluso podemos observar que en algunos ensayos periodísticos que hizo, porque de algo el buen hombre tenía que vivir, no solo de Engels, muchas de las predicciones que hizo no se han cumplido, porque claro, ese no era su papel de científico. Él ya era como simplemente como periodista, como un intérprete en función de los datos que tenía hoy, qué podía pasar mañana. Pero ese no es el valor del marxismo. El valor del marxismo, y ahora voy a hablar a lo que nos planteaba Daniel con mucho acierto también. Con respecto al tema revolucionario, Carlos Marx y Federico Engels fueron revolucionarios sin ningún género de duda, por pensamiento y por obra, por el conjunto de su vida. Carlos Marx era un hombre que podía haber vivido una vida extraordinaria y pasó una vida de penalidades, de sufrimiento, de expulsiones de un país a otro, de tener que estarle pidiendo adelantos a los impresores sobre libros que pensaba escribir cuando en realidad se metía a escribir corriendo El Capital, ¿no? Condenó su vida porque condenó su salud y también el patrimonio suyo propio, familiar. Cuando hablamos del Capital, pues habría que hablar de su mujer, que fue la que puso dinero para que éste pudiera salir un día impreso. Claro, porque revolucionario no es solo el que triunfa. ¿Quién puede dudar que Rosa Luxemburgo era una revolucionaria? O Carlos Lenin, ¿no? O tantos otros, o la Pasionaria, o Jesús Díaz, o ¿cuántos? Es cierto que Lenin encabeza una revolución triunfante, que no se podría hablar del siglo XX sin hablar de la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa marca todo el devenir histórico. Correcto, pero el mismo empuje, vigor revolucionario que tuvo Lenin, lo tuvo Carlos Marx y lo tuvo Federico Engels, que vivieron al lado del proletariado todo el tiempo. Federico Engels provenía de una familia de ricos comerciantes
Y él dedicó su vida a la lucha del proletariado. Eso es ser un revolucionario, eso es ser una persona con principios, con ideas. Es cierto, no encabezó, no tuvo la fortuna, ni siquiera de verla. Lo más que pudo ver fue, por ejemplo, pues, fijaros, la Comuna de París. El mismo año que ellos escriben en el Manifiesto Comunista, está el primer levantamiento obrero en Francia, el de 1848. ¿No? Y Carlos Marx y Federico Engels apoyan activamente todo ese trabajo. Lo que decía Daniel es absolutamente cierto. Lo que pasa es que yo me he quedado a mitad de camino. Yo creí que no debía seguir. Yo lo que hice fue una introducción del marxismo a través de la personalidad el más extraordinario de sus creadores, porque el propio Engels lo reconocía, siendo Engels un intelectual de primera línea, un hombre de los que nace uno cada 100 años, él decía, sí, pero Marx era un genio. Como diciendo, él era un genio, yo no. Y es indudable que muchas de las obras más importantes que escribió Carlos Marx las escribió junto a Engels. Y aquella que escribió en solitario, como El Capital, conocemos el tomo 2 y el tomo 3, porque Engels dedicó los últimos años de su vida a traducir todos los manuscritos que Carlos Marx había dejado inconclusos, sin darle forma. Ese y otros elementos. Yo, para terminar, ¿qué nos falta hablar? Nos falta hablar de todo lo que es el materialismo histórico. Entonces, Daniel hablaba con mucha justicia, claro, pero para entender la importancia de su obra, pues habrá que hablar de lo que son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y él apuntaba a fuerzas productivas desde la tierra, desde cualquier medio material, ¿no? La propia tecnología, ¿no? Y, algo muy importante, la fuerza de trabajo. Que eso es lo que él coloca. Porque muchos hablan de la plusvalía, sí, pero Carlos Marx le daba más importancia a la teoría del valor que a la plusvalía. Y dedicó incluso pues una cantidad, estudió álgebra para poder desarrollar la teoría del valor. Quiere decir su interés. Es decir, él no dijo, venga, hay que decir que los capitalistas son unos explotadores y son no sé qué. Dijo, yo tengo que demostrarlo. Y colocó la plusvalía de pie, donde muchos veían en la plusvalía una solución que es simplemente, pues, con tu trabajo, tú te pagan 50, produces 30, produces 80, se quedan con 30. No, porque él además habla de lo que es la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, la descompone. Él analiza el capitalismo desde sus orígenes. Por ejemplo, lo que tú planteabas, la deuda que tenemos, todo el mundo capitalista, con los indígenas de América Latina, ¿no? Muchos de cuyos cadáveres han quedado en las minas de oro y plata que hemos traído, porque claro, la acumulación originaria de capital, ¿de dónde sale? ¿Dónde sale de que de repente 4 señores dicen, ay, yo tengo mucho dinero y voy a invertir? Pues sale de ese fondo, de esas minas, sale de ir a cazar esclavos a África y de explotar también a los capitalistas, a los obreros del mundo capitalista. Pero más allá, mucho antes de que naciera Marx, porque el capitalismo, es decir, él nos enseña la historia y nos dice, bien, podemos resumir, ¿no? Esclavismo, feudalismo, capitalismo. No son los saltos tan fáciles. Durante siglos el feudalismo se fue mezclando con el capitalismo, porque la burguesía no nace un día y dice, oiga, estamos aquí, somos clase burguesa, nos vamos a convertir en clase dominante, sino que pasan más de 2 siglos. ¿Y cómo se hace para conseguir obreros libres? Porque no lo sabía. Libres para explotarlos. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, el campesinado que tenía medios de producción, es decir, que había una parte de la tierra que era suya, que tenía el arado, que tenía todo eso, ha habido que expropiarle. Es cierto que él tenía que dar el diezmo, pero él tenía su tierra y él tenía su arado y tenía sus animales. Hubo que explotarle para que fuera a las ciudades a trabajar. Y los que no querían trabajar en Inglaterra, ese país cuna de la democracia y que se habla tanto, la primera vez que le cogían, como aquí en España hubo la ley aquella de vagos y maleantes, la primera vez que le cogían, por edicto del rey, le podían cortar una oreja, la segunda vez otra oreja y la tercera podían matarle por indeseable. Era necesario que fuera a trabajar a la fábrica, porque el capital necesitaba de ese tipo de gente. Y Carlos Marx descubre, estudiando la historia, y nos lo coloca encima,
¿Cómo se genera esa acumulación originaria de capital? ¿Y cómo existe una fuerza de trabajo libre? Alegraos, hoy somos libres, podemos trabajar. Claro, nos necesitan. Y nos necesitan también para tener un ejército de desempleados, ¿no? Y todo eso es lo que nos lo explica con fundamento. No lo soñó una noche, bucea en toda la historia, busca la continuidad de la historia. Porque él lo que nos enseña es, vamos a ver, si queremos hacer un análisis social, no vamos a estudiar el capitalismo hoy. ¿Y de dónde surge el capitalismo hoy? ¿De dónde viene? Que es lo que, claro, lo que decía la escuela capitalista inglesa. Es un sistema natural, justo, ¿no? Como a veces los chavales, pobrecitos, cuando van a trabajar y le dicen, un contrato de 4 horas, trabajas 12 y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y te pago por 6. Y tú le dices al chico, ¿y eso cómo? Y te dice, es lo que hay. Entonces, no es un sistema natural, no es el fin de la historia. Y entonces él estudia cómo a un modo de producción le sucede otro. ¿Y cómo a un modo de producción le sucede otro? Cuando la relación que hay entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción encallan. Cuando las relaciones de producción, es decir, las clases sociales, ahí están en pugna. Y es otro de los elementos teóricos de Marx. La lucha de los contrarios, todo eso que hablamos de la dialéctica y que es realmente complejo a veces de entender y creerme, por lo menos para mí, mucho más complejo de explicar, ¿no? Y entonces él pone el acento en eso, y pone el acento como un científico. Él no es un agitador, aunque él va a los círculos obreros a explicar, porque él se arremanga. Y él, aunque discutió con intelectuales de primera línea, él se sentía muy cómodo yendo a hablar con los círculos obreros. Y el Capital lo escribe para los obreros. Aunque es muy difícil pensar que un obrero, salvo que sea altamente instruido y estudie antes de leer el Capital, sea capaz de entenderlo todo. Pero sí puede entender lo esencial de que está siendo explotado, de que pertenece a una clase y que esa clase puede liberarse porque puede luchar contra la clase que lo oprime. Y es posible, perdón, que el capitalismo hoy esté empleando técnicas tan crueles como lo que antiguamente. Hoy el capitalismo usa unas técnicas tan crueles y tan secretas, y no secretas. Pero fijaos, el marxismo, Carlos Marx, ¿qué nos da? Nos da herramientas para el análisis social, para ser capaz de explicarle a la gente. Hoy resulta que yo soy clase media, ¿no? El señor el director del círculo del neurocirujano es clase media. Daniel también es clase media. El parado que sobrevive con 420 euros es clase media. Y tú preguntas, ¿y la clase obrera? Y te dice, bueno, clase obrera, pues ya prácticamente no hay. Como no hay obras, no sale. Casi no hay. Y entonces, claro, Carlos Marx lo que nos enseña es cómo en una sociedad concreta podemos encontrar qué clases existen. Y no solo clases, porque claro, él vio dos grandes clases cuando analiza el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Pero él no se queda con esas dos grandes clases. Él nos explica que hay extractos, que hay sectores, que hay capas y que nosotros lo podemos ver, yo qué sé, desde la pequeña burguesía, el grupo en proletariado, o por ejemplo, Garzón ha hecho un análisis interesante que podría traer para la próxima charla, donde él destripa, por ejemplo, al capital hoy. Y él encuentra como 5 o 6 extractos de capital. ¿En función de qué? De dónde dirija ese capital. Si es el capital meramente especulativo, si el capital simplemente está en el accionariado, o si además de estar en el accionariado dirige a la empresa, es decir, él destripa ahí. Y eso es lo que nos permite, porque sin interpretar la realidad sobre la que tienes que operar, es muy difícil, ¿no? En fin, que me ha apasionado un poco. Lo que decía Daniel, está todo bien. Lo que decía Daniel es aceptable. Todo esto que estás hablando, tanto de hablar de eso, trasladar todo eso a lo técnico, a la práctica, es lo que te estaba diciendo él. Claro, y es lo que necesitamos. Y tiene toda la razón. Todo lo que has hablado está aquí en estos documentos. Yo no sé si lo has leído o no. Daniel nos dio esto y otros más que hay, que son del PCE. Lo dejó el compañero. Del PCE. Aquí está la problemática, todo esto trasladarlo a como lo sugiere Daniel, concentrándonos en España. España necesita un análisis profundo, incluyendo todo esto que tú estás hablando, sobre la base de todos estos documentos y más que hay.
es un problema profundo, que todo esto que está aquí, yo lo he leído como 3 veces, ya casi de memoria, no sé. Pero, Frisco, yo te recuerdo que yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el objetivo de esta charla es el que es. Tenemos la agrupación, tenemos todo. Yo no voy a usurpar ni ningún debate ni nada. Yo simplemente, cuando Daniel me lo comentó, yo me he ofrecido, y aquel que esté de acuerdo, si la dirección de la agrupación lo estima, pues podemos tener en el día que sea la segunda parte de la charla, donde nos podemos meter a fondo con lo que es materialismo dialéctico e histórico, y el capital. Y con eso concluiríamos, en principio, con lo que es la aproximación al marxismo, lo cual no implica que un día no hagamos una charla sobre Lenin, sobre Gramsci, claro, o sobre todo lo que nosotros queramos. Eso es fundamental, pero de lo que se trataba la charla esta era eso, de intentar meternos un poco y explicar a la gente del pueblo que por qué yo, como trabajador, tengo derecho a tener un coche y no vivir bajo un puente. Para explicar a la gente del pueblo, la gente, no toda, sino la gente que se piensa que yo, por ser comunista, tengo que ser pobre. Eso es. ¿Y cómo se les puede explicar? Con lo que escribió Marx, la teoría, no con su imagen, sino con su teoría. Y eso es lo que yo quería, que por eso ha habido un momento que nos hemos ido un poco dispersando otra vez al mismo debate que tenemos los comunistas, que nos gusta a mí me gusta hablar mucho de Lenin, me gusta hablar mucho más de Stalin, sí. Pero concretamente tenemos que ver el explicar a la gente, pues eso, que ellos están trabajando y que tienen derecho a cobrar, a tener una casa, y más tienen derecho a ser dueños de la fábrica. Eso era la idea, o sea, sin echar la bronca a nadie, sin decir nada de lo que habéis aportado, que me ha parecido correcto. O sea, me parece correcto. Trasladar todo esto, como te decía anteriormente, a lo que tú planteas, hablar de la situación actual, real, que estamos viviendo. Nosotros necesitamos profundizar y analizar esto en que estamos y llegar a conclusiones y a partir de ahí empezar a hacer algo. De toda esta historia del marxismo, tú está bien hablar de eso. Yo entiendo que las limitaciones de tu presentación ya las entendí bien, no hay que explicar a los demás, lo entiendo bien, pero yo no estoy completamente lleno o satisfecho con eso. Es que hay que profundizar en esta problemática que tenemos. Claro. Y tú lo has dicho, es lo que tú quieres y eso es lo que yo quiero también. Pero lo importante es que, como ha dicho Matías, 11 personas no vamos a tomar el ayuntamiento. No, pero algo se plantea esta charla para que la gente aprenda. Sobre todo, yo creo que es una oportunidad para que la gente que se pueda ir sumando, nosotros también poder, con las herramientas de Marx, con las herramientas de Lenin, también enseñar y organizar a la desigualdad de este pueblo. Matías, pero poco a poco. Tú estuviste en Cuba. Para la aprobación ya, ¿vale? Yo sé acerca de ti, varias veces. porque conozco a una persona